Son las 6:30. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es viernes 6 de marzo. Ya les acompañamos en la radio y en la Telecanaria, dos medios que en su papel de servicio público ha puesto a disposición de la ciudadanía toda la información que los científicos tienen a su alcance para responder a la pregunta ¿qué ocurre en el Teide? Anoche, en una programación especial del Grupo Radio Televisión Canaria, hemos podido contar con la voz de los expertos para explicar con rigor qué proceso se vive bajo el suelo de la isla de Tenerife y qué situaciones barajan los expertos de cara a un posible proceso eruptivo. El sistema volcánico de Tenerife es tan complejo que se mira al Teide, pero se tienen que barajar todos los escenarios. Nieves Sánchez es directora de Riesgos Geológicos del ICME-CSIC. La situación puede evolucionar a que no volvamos a tener más eventos sísmicos durante un periodo de varios años otra vez. Puede que la situación se estabilice y que nos pasemos meses en esta situación, o que evolucione rápidamente y acabe habiendo una erupción. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a que vivimos en islas volcánicas activas y que esta situación puede ser mucho más normal y mucho más frecuente de lo que hasta ahora pensábamos, porque no lo conocíamos, porque no había instrumentación. Pero a la voz de los científicos se une la de los expertos en seguridad, resolviendo dudas sobre qué hacer en caso de terremotos sentidos, procedimientos de evacuación, casos de confinamiento, nuestro equipaje básico, porque no es una cuestión de generar inquietud, sino de contar con una población informada y preparada. Néstor Padrón, jefe del Servicio de Protección Civil del Cabildo de Tenerife, afirma que se cuenta con un sistema de vigilancia capaz de detectar cualquier situación de riesgo y de comunicarla a los servicios de protección civil para que se pongan en marcha los planes de emergencia. Estamos preparados, contamos con un sistema de vigilancia, como ya bien se ha señalado en la mesa anterior, que es capaz de detectar cualquier tipo de situación de riesgo y efectivamente comunicarla a los servicios de protección civil, al sistema de protección civil, que indudablemente como mecanismo de respuesta tienen sus planes de emergencia, que son al final los instrumentos de planificación que permiten dar respuesta ante este tipo de situaciones. En el caso concreto de la isla de Tenerife, como bien se señalaba antes, también tenemos un plan de actuación de riesgo volcánico insular. Y al mismo tiempo atendiendo a los acontecimientos bélicos que incluyen nuevos protagonistas y que solo contribuye a que se vaya configurando la tormenta perfecta. Una situación que se ha ido complicando en los pocos días que ha durado la Feria Turística de Berlín, un encuentro que cierra sus puertas con un pronóstico incierto, pero con dos palabras que definen a Canarias como destino refugio. Como refugio podrían ser los puertos canarios por el bloqueo que sufre el estrecho de Hormuz. Esto supone un aumento del precio del petróleo en cuestión de días. Rafael Abreu es director adjunto de la empresa Gesuman como suministradora de combustible. De la información que recibimos de las petroleras que nos suministran los costos, todavía no ha llegado ese previsible incremento en los costos del combustible, por lo tanto, de momento seguimos manteniendo precios. Mientras el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, llama a las empresas a que se acopien de stock por si la situación se pone aún más complicada. Un panorama muy preocupante, donde recomendamos a las empresas que miren sus cláusulas para el afianzamiento de los cobros. Pues ahí recomendamos a las empresas industriales que se acopien de stock, porque puede haber modificaciones en las rutas comerciales. Bueno, pues situación de incertidumbre a nivel mundial como consecuencia de este conflicto bélico que se vive en Oriente Medio. Así comenzamos en esta mañana de viernes 6 de marzo aquí en la sintonía de la radio y de la tele canaria. Saben, le estaremos acompañando hasta las 11 de la mañana. Eso sí, siempre invitándoles a participar con nosotros. Ya son muchos los mensajes que nos están llegando que tiene que ver con el tiempo, porque ha llovido en las últimas horas en muchos rincones de las islas. Así que esperamos sus opiniones, también sus propuestas, incluso cómo amanece en el 628 51 51 51. En la coordinación Eva García, en la producción Elena Barrios, en la redacción Cristian Luis y C. Castro, en la realización Sergio Montesino y Gustavo Huijeguera, en la realización de Televisión Canaria Eduardo Darias. Es viernes 6 de marzo y así comienza De la Noche al Día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Y vamos ya con toda la información. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Cristian Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Los científicos apuntan a una erupción basáltica de tipo estromboliano como la más posible. Sí, en el programa informativo especial emitido anoche, Luca de Auria, director de Área de Vigilancia Volcánica de Involcan, aclara que no podemos hablar de una erupción de tipo explosiva y asegura que es muy poco probable que el edificio central del sistema volcánico sea el punto de salida del magma, sino que podría ocurrir en diferentes zonas de la isla.
Es muy poco probable que la próxima erupción sea en el Teide. El problema es que Tenerife es un sistema volcánico bastante complicado y una erupción puede ocurrir en diferentes zonas de la isla. Lo más probable es hacia el oeste, hacia Santiago del Teide, pero también podría ocurrir en la vertiente este, hacia de Izaña a La Esperanza, aunque con probabilidad inferior. España despliega la fragata Cristóbal Colón en Chipre mientras descarta participar en ataques contra Irán. Sí, se suma a otros países europeos y envía a la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque iraní al territorio. Es uno de los buques de la Armada más avanzados tecnológicamente y tiene la misión de proteger y colaborar, si hiciera falta, en la evacuación de civiles. El gobierno reitera que en ningún caso España va a participar en los ataques a Irán después de que ayer la Casa Blanca hablara de cooperación militar con nuestro país. La ministra de Defensa es Margarita Robles. Y lo que nosotros estamos haciendo son misiones de disuasión y paz. España no va a entrar nunca en una labor de ataque y España está siempre defendiendo la legalidad internacional. Asimismo, ha dicho que se van a realizar las evacuaciones de españoles que sean necesarias desde Oriente Medio. Recordamos que 3.000 españoles han sido ya repatriados desde la zona de conflicto. Y Canarias colabora en la repatriación de ciudadanos retenidos en Oriente Medio. Sí, el gobierno de Canarias está colaborando en esa repatriación de los canarios que se encuentran retenidos en Oriente Medio. Este jueves estaba previsto la salida de un vuelo desde Dubái, pero no ha sido posible. Escuchamos a Manuel Domínguez, vicepresidente del Ejecutivo Autonómico. El día de hoy estaba previsto que saliese un vuelo directamente Dubái-Madrid, que ha sido suspendido por falta de seguridad. He hablado con algunas agencias de viaje que son las que le tramitaban los billetes de ida y de vuelta y bueno, estamos poniendo toda la carne en el asador desde el Gobierno de Canarias. Ascienden a 832 las autorizaciones para el traslado de menores migrantes a la península. La delegación del Gobierno en Canarias ha firmado, desde que se declaró la situación de contingencia migratoria, 832 expedientes de menores migrantes no acompañados para su traslado a la península. En un comunicado, la representación estatal en las islas ha indicado que a estos se suman un total de 451 que han sido archivados por mayoría de edad del migrante o por informe negativo del Ministerio Fiscal. En sucesos, detenida una mujer por la muerte de su bebé en Las Palmas de Gran Canaria. La mujer podría haber ahogado a su bebé de año y medio en el barrio marinero de San Cristóbal. La detención se produjo en la noche del martes, después de que vecinos de la zona alertasen de que una mujer deambulaba con un bebé mojado en brazos y con síntomas de ahogamiento. El juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria se ha hecho cargo del caso, que investiga las circunstancias de lo sucedido, y ha decretado el secreto de sumario. La caída de un drago de una vivienda en Ico de los Vinos provoca daños materiales. Sí, este jueves se ha producido la caída de otro drago en la isla de Tenerife. En esta ocasión se trata de un ejemplar ubicado en el jardín de una casa particular en el municipio de Ico de los Vinos. Según ha explicado en Canarias al cierre el oficial de la policía local, Candelario Pérez, el árbol ha provocado la rotura del muro de una vivienda colindante y de un vehículo estacionado. No hay que lamentar daños personales. Se cree que la acumulación de agua en el subsuelo, el peso y la leve inclinación del ejemplar ha provocado la rotura desde la raíz. Es un drago que estaba compuesto por un tronco principal, 3 gajos muy largos, y yo imagino que a consecuencia de la acumulación de agua en sus ramas y en su tronco por las lluvias recientemente caídas, pues habrá incidido que el peso no lo haya soportado y se haya ido contra el muro y se haya fracturado. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente. Ya tenemos sintonía de deportes, vamos con la información. El Club Voleibol Guaguas Las Palmas más cerca de los cuartos de final de la Champions. Juan Luis Monzón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Club Voleibol Guaguas dio el primer paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones al vencer por 3-1 al Montpellier en un duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions disputado en el Gran Canaria Arena ante 2.800 espectadores. La vuelta se va a disputar la próxima semana en Francia. En el mundo del fútbol, hoy escucharemos a Luis García, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, analizar en rueda de prensa el partido de este próximo domingo con el Ceuta, partido en el que debe acertar con los sustitutos de Marvin Pari y Barcia, los cuales causan baja por acumulación de amonestaciones. Y escucharemos también a Álvaro Cervera, técnico del Club Deportivo Tenerife, un equipo, el blanquiazul, que mañana a las 3:15 recibe al Lugo en el Rodríguez López. Además, arranca este fin de semana el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto y lo hace con el Rally Orbecam Isla de Lanzarote.
norte. El vigente campeón, el tinerfeño Enrique Cruz, comienza su defensa del título renunciando además al Campeonato de España para competir en su tierra. Yo creo que quien pierde es el propio campeonato. Creo que nuestra pelea con Jorge Cajiao era lo que animaba este campeonato y lo normal hubiera sido ir al Campeonato de España, pero yo he pensado en mí. Estoy muy enfocado en el Disa Copisport, que me lleva apoyando muchísimos años en mi carrera deportiva. Y acabamos con carrera por montaña y con la Gran Canaria 2026, porque esta noche a las 23:59 se da en la playa de las Canteras el pistoletazo de salida a la prueba reina, la Classic de 125 kilómetros. Muchos mensajes que nos llegan a esta hora de la mañana de cómo va amaneciendo en todo el archipiélago. Buenos días, noche de lluvias, 13 grados, frío, sin viento, desde Lomo Magullo, esto en la isla de Gran Canaria, desde Telde. Buenos días desde la Vega de San Mateo, noche pasada por agua, no intensa, pero sí continua, mucho frío, 8 grados y sensación térmica de 5-6 grados. Norberto desde Arucas, 14 grados, hoy sí volvió el viento, mucho frío y lo vemos ya con la cafetera al fuego. También nos apuntan por aquí, buenos días equipo, aquí 15 grados y cielo nublado, viento fresco, saludos desde Luigi desde el Parque Holandés en Fuerteventura. También nos apuntan por aquí, en Valverde, 12 grados, mucho frío y viento, saludos de Bernardo. También lloverá en el norte, porque lo que es en el sur el agua no llega y lo que la necesitamos, nos apunta por aquí nuestro amigo Miguel desde el Valle de San Lorenzo, como digo, en el sur de Tenerife. También Las Palmas de Gran Canaria, Guanarteme, 16 grados, ha llovido de madrugada y poco viento. También vamos a seguir Ingenio sobre las 5 de la mañana, esa imagen que nos llega del coche, 15 grados de temperatura. Vemos temperaturas muy variaditas. Vamos a preguntarle a Vicky Palma. Vicky, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Noche pasada por agua y además nubes y lluvia que vamos a tener durante toda la jornada de hoy, ¿verdad? Sí, prácticamente toda la jornada. Es cierto que los modelos apuntan a que a lo largo de la tarde las precipitaciones irán a menos, pero bueno, tenemos de momento abundante nubosidad en todo el archipiélago. Ha llovido durante la madrugada de forma generosa en algunas islas. Ha llovido pues en todo el archipiélago, pero en islas como Tenerife, La Palma y Gran Canaria pues hay registros bastante llamativos, en algunos casos superando los 30 litros por metro cuadrado, que no está nada mal. Y bueno, es verdad que por el sur no llueve y tampoco esperamos hoy que acabe lloviendo porque, bueno, tenemos viento alisio. La mayor parte de las nubes que nos están dejando agua son nubes de tipo bajo y no consiguen rebasar el relieve de las islas de mayor relieve, sobre todo hacia el oeste de La Palma, el sur de Tenerife o el sur de la isla de Gran Canaria. Las temperaturas vuelven a ser suaves, a mediodía tampoco notaremos mucho calor. La más alta puede quedarse rondando los 22 grados. Tendremos viento alisio moderado con intervalos localmente fuertes, no solo en la costa esta vez, sino también afectarán a las medianías. Tendremos hoy más viento que en el día de ayer. Hay viento en el mar y eso implica que se levanten olas y que tengamos de nuevo aviso amarillo por fenómeno costero y que podamos tener olas a lo largo del día en las costas del norte pues superando los 3 metros de altura. Y de cara al fin de semana, pues en principio vamos a seguir con régimen de alisio, con nubosidad de tipo bajo, anclada especialmente en la cara norte del archipiélago y de nuevo con probabilidad de algunas lluvias de carácter débil, al menos mañana, alguna llovizna ya más débil, dispersa y ocasional en la jornada del domingo. Bueno, por aquí nos apuntan también, buenos días, lluvia y frío por La Esperanza, el termómetro por lo que veo marca por aquí como, unos 5 grados sensación térmica de 5 grados y la temperatura exactamente es de 7. Nos apuntan por aquí, Puerto del Rosario ahora mismo lloviendo, es decir, que esto salpica todo el archipiélago prácticamente, la lluvia. Sí, tenemos, son como los restos de una especie de frente frío. Llegaba anoche antes de medianoche y comenzaban las primeras precipitaciones de carácter débil en muchos casos, pero ha seguido lloviendo de forma persistente durante toda la madrugada y bueno, al final esa pequeña lluvia después de casi 7 horas lloviendo, el acumulado es muy llamativo en islas como Tenerife, sobre todo norte de Tenerife, norte y este, la mitad norte de la isla de Gran Canaria, el norte y este de la isla de La Palma, que hay algún registro incluso pues superior puntual a los 40 litros por metro cuadrado. El relieve aquí juega a favor en muchos casos y las precipitaciones son muy variables. La isla menos favorecida en la jornada de hoy, al menos en lo que llevamos de jornadas, la isla del Hierro, donde apenas han caído
unas gotas y después seguiría a la isla de Fuerteventura. Bueno, un ratito volvemos contigo y seguimos leyendo lo que nos siguen mandando nuestros oyentes. Gracias, Vicky. Hasta luego, buenos días. Nos vamos con los contenidos del programa, porque ya saben ustedes que les estamos acompañando hasta las 11 de la mañana. Hoy hablaremos de los tiempos de espera para la solicitud de la discapacidad, ¿verdad, Cristian? Sí, Estíbaliz, hoy estará en nuestros estudios la directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce Gutiérrez. Con ella hablaremos de cómo están esos tiempos de espera para las valoraciones y para el reconocimiento de la discapacidad en las islas, si se cumplen ya o no esos plazos legales. Y también hay mucha preocupación por la situación que se vive en una residencia de mayores de Lanzarote. La verdad que las imágenes son impactantes, de colchones sucios, sin sábana, de cubos de basura sin recoger e incluso trato vejatorio a los mayores. Intentaremos hablar con los afectados y conocer cómo está la situación y qué se está haciendo para solucionarlo. Y muy pendientes también de los canarios que se han quedado atrapados tras el conflicto en Oriente Medio. Es el caso de 4 jóvenes de Tenerife que no pueden salir de Tailandia. Tenían el vuelo para el pasado día 3, luego lo reprogramaron para hoy, para este viernes. Finalmente parece que van a poder salir el lunes, hablaremos con ellos. Bueno, eso en cuanto a los contenidos de este programa, nos fijamos ya en la prensa, nos vamos al kiosco. José Castro, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Bueno, aquí la prensa en Canarias que hace referencia y sigue con la vista puesta en el conflicto internacional. Sí, esa es la decisión de Canarias 7 que abre su edición de este viernes con España envía una fragata a Chipre y Trump tilda a Sánchez de perdedor. Felipe VI reclama contención y salidas diplomáticas ante el uso de la fuerza en Oriente Medio. La imagen de portada en Canarias 7, 4 quesos para un destino común, la aldea, y en esa referencia a la Feria Europea del Queso que se va a celebrar en esa localidad Gran Canaria. También destaca en su primera página Canarias 7, aún nos dicen que no podemos jugar al fútbol. Son alumnas de secundaria que hablan de igualdad. Ya en el periódico Diario de Avisos, alarma vecinal en Fasnia y Arico por una banda que asalta viviendas. Los vecinos de Las Heras y Los Roques se movilizan en las redes sociales para tratar de localizar a los presuntos ladrones, uno de los cuales fue detenido en el aeropuerto con objetos robados. Y también en la primera de Diario de Avisos, la mitad de las enfermeras del archipiélago se plantea dejarlo y el Hospital Universitario de Canarias llega a los 3.350 trasplantes renales en 45 años de actividad. Ya en el periódico El Día, La Opinión de Tenerife, Santa Cruz abre la vía judicial por la depuradora. La capital lleva al Cabildo de Tenerife ante los tribunales tras expirar el ultimátum para que asumiera la gestión de la estación de Buenos Aires en 60 días. La imagen de portada, en busca de hijos del Drago de los Realejos, los botánicos sacan esquejes del ejemplar caído para tratar de clonarlo. También destaca en su primera página El Día: las que limpian, atienden y cuidan sin hacer ruido ocupan sus escaños, en referencia a esas jornadas que se celebraban durante la jornada de ayer en el Parlamento de Canarias. Y la Comisión Papal trata de encajar la visita a El Hierro el penúltimo día del viaje. Terminamos este repaso con la provincia Diario de Las Palmas. León 14 recorrerá en Papamóvil desde Vegueta a Siete Palmas, la Catedral de Santa Ana, el Estadio de Gran Canaria y el puerto de Arguineguín acogen los actos centrales de Robert Prevost en la isla. La imagen de portada, con esa mirada puesta en Oriente Medio, Trump señala de nuevo a España, es una perdedora, es lo que sostiene en otro ataque a Sánchez. Y también destaca este periódico en su primera página: detenida una madre que paseó con el cadáver de su bebé por San Cristóbal. Bueno, eso en cuanto a la prensa en las islas, la prensa nacional, cultura y guerra, ¿verdad? Sí, esa combinación. Encuesta 40DB en El País: 2 de cada 3 españoles se oponen a la guerra contra Irán, y la foto de portada es para Arco 2026. Barceló muestra su obra Los Reyes en el stand del País. Misma foto, pero en el stand del Mundo en el periódico El Mundo. Los Reyes en el stand del Mundo en Arco. Y también destaca El Mundo en su primera página: más de 20 aviones de guerra salieron desde España para atacar a Irán. Bueno, eso en cuanto a la prensa. Llegamos a las 6:49 de la mañana. Gracias a ti, cerramos el mejor mes de febrero en 15 años. Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta con esta sintonía que marca la agenda ya de este viernes 6 de marzo. Eugenio González, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Estíbaliz, buenos días. ¿Qué tal? ¿Por Alemania bien todo? Todo bien. Guten Morgen. Muy bien, perfecto. Algo hemos aprendido. Sí, perfecto. Y me decías que no mucho, bueno, frío un poquito. El Entschuldigung. No, estaba buenísimo el tiempo. La palabra que más hemos usado es Entschuldigung. Sí, disculpe. Sí, Vamos pidiendo disculpas por todos lados. Bueno.
Bueno, entre las tres claves del día encontramos que estamos muy pendientes de la situación de esa residencia de mayores Amavir en Lanzarote, ¿verdad? Sí, también lo vas a tratar tú aquí en el programa, Estíbaliz. La situación es, bueno, pues preocupante lo que hemos visto y la denuncia está hecha. Las denuncias hablan de vejaciones, malos tratos o abandono en la residencia de mayores Amavir, ubicada que está en concreto en el municipio de Tías, como dices, en Lanzarote. Esto viene parte de una denuncia hecha por la socialista Dolores Corujo. También ahora esta denuncia se une las realizadas desde Primero Teguise y la plataforma municipal de Aría, y detrás de esta denuncia pues dicen que hay desprotección y vergüenza lo que se ve dentro, con colchones sucios o sin ropa de cama, cubos de basura llenos o pacientes con heridas sin curar. Desde el Cabildo de Lanzarote, en concreto, su consejero, Marci Acuña, el consejero de Bienestar Social, hace un llamamiento a la tranquilidad, dice, reconoce que hay carencias, pero, dice, niega que los mayores estén abandonados. Hoy, muy pendientes, estaremos también en esta residencia de Lanzarote para ver también la situación, la realidad y sobre todo, Estíbaliz, cuál es la solución que se va a tomar en esta situación, en este centro en concreto. Bueno, y seguimos mirando Oriente Medio, no queda otra, esa guerra donde ahora mismo se centra en el debate político, ¿no? Como tú bien dices, todas las miradas puestas allí, no queda otra opción. El gobierno, en este caso de España y sus aliados, mantienen la bandera del no a la guerra y la defensa de la legalidad internacional frente a las críticas del PP y de Vox, que acusan a Pedro Sánchez de mentir y de dañar también los intereses del país, mientras continúan las operaciones para repatriar a españoles que se encuentran en Oriente Medio. El gobierno asegura que el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, dicen que no significa un cambio de posición, ese respecto al no rotundo que expresaba, que decía el presidente Sánchez, que ha reivindicado ante el conflicto en Irán el jefe del gobierno, y argumenta que una cosa son misiones de ataque y otra de defensa. Esta es la diferencia que ha hecho Pedro Sánchez, ese no rotundo a la guerra, pero luego sí ese apoyo con esa fragata. Por tanto, la situación sigue siendo también, digamos, de mucha polémica en cuanto a la situación, el debate político en este país. Sabes que falta poco o apenas que se encienda cualquier discrepancia, se genera una gran polémica, pues con esta Estíbaliz te puedes imaginar también la que está cayendo, ¿no? Y las consecuencias económicas, que hay un oyente ya que nos está mandando las comparativas de gasolinas en distintas gasolineras. Dice, hay que echar gasolina, que sigue subiendo, incluso nos apunta por aquí que el diésel en algunas de las gasolineras que nos está apuntando a 1,69. Bueno, así las cosas. El gobierno también confía en que hoy las comunidades autónomas apoyen la nueva ley docente. Sí, te cuento, porque esta mañana se reúnen en el ministerio, de una parte la ministra de Educación, de otra los consejeros y las consejerías de las comunidades autónomas. Sobre la mesa, pues ese apoyo a la nueva ley docente que pretende mejorar la jornada del profesorado y también bajar el número de alumnos en las clases. Un texto que contempla disminuir, como te digo, ese número de estudiantes por clase hasta un máximo de 22 en infantil y primaria y hasta 25 en secundaria, frente a los 25 y 30 respectivamente que marca la actual ley. Grosso modo, la ley, pues digamos que destaca en este aspecto, pero hay otros que también contempla y que luego también iremos contando durante la mañana. Veremos la oposición porque, claro, el foco también está puesto en las comunidades gobernadas por el Partido Popular. ¿Qué va a ocurrir? Aquí, como sabes, en Canarias, ese pacto y la consejería en este caso es de un miembro del Partido Popular. Sobre esta cuestión, pues estaremos muy pendientes de esta reunión de la conferencia sectorial que tiene lugar hoy en Madrid. Bueno, pues pendientes de lo que ocurre hoy en Madrid, y también vamos ya con nuestra pregunta de hoy, que además tiene que ver con algunas de las claves que has pronunciado, Eugenio. Y sobre contenidos que también tú vas a llevar en este programa esta mañana, Estíbaliz, sobre esa denuncia en situación de extrema gravedad en la residencia de mayores Amavir en Lanzarote. Hoy queremos que nos cuenten, que nos digan si ustedes consideran que tiene que haber mayor inspección, mayor control, mayor vigilancia en estos centros de mayores, que también que nos cuenten su propia experiencia en otros centros donde tienen ustedes sus familiares, que a lo mejor, seguramente, el trato es correcto y es muy bueno, pero queremos hacer, digamos, que un diagnóstico. El teléfono es el 628-515151. Bueno, pues queda abierto ya ese teléfono para participar con nosotros, y vamos ya con nuestra página de cultura, porque el Festival Impulso Creativo debuta en Tenerife con Hamlet, un experimento teatral con mujeres mayores de 50 años, ¿eh? Sí, esta propuesta incluirá experimentos teatrales, jornadas de pensamiento creativo y encuentros en torno a la creación contemporánea. Se celebrará entre el 12 y el 22 de marzo. Habrá actos en el Teatro Leal, el antiguo convento de Santo Domingo y la Academia de Abubucaca en la ciudad de La Laguna, también en el Espacio La Granja en Santa Cruz de Tenerife y en la Casa de la Juventud de La Orotava. Impulso arrancará el día 12 en el Leal con Hamlet. Está siendo una de las experiencias más locas, pero a la vez más amables que yo como creadora he hecho hasta ahora. Y tiene que ver con que hemos cogido el texto de Hamlet como excusa y lo hemos reinterpretado a través de la voz de ellas, de 11 mujeres
mayores de 50 años, en las que llevamos investigando pues 2 meses y pico, a través de sus biografías y haciendo un espectáculo único con un equipo de profesionales increíbles y con ellas, que la mayoría de ellas no tenían experiencia teatral, ni escénica, ni artística, ni nada. Segundo fin de semana del 24 Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros, que este fin de semana exhibe en el Teatro Victoria Santa Cruz de Tenerife la propuesta de la compañía chicharrera Plátano y Anguila Producciones con su función Psicodelia, en la que se exploran las condiciones heredadas de madres e hijas y de abuelas a nietas. También llega la compañía Rodópodo Ideas de Azores, Portugal, que presenta su espectáculo El Fado de Ulises, inspirado en la Odisea. Estás por Ibiza, mami, yo también. Estoy por Rocaliza y tú por Playa del Sol. Todo va deprisa y me lo tomo bien. Y cuenta atrás para los conciertos de Lucho RK y La Pantera, que llegan a Tenerife y Gran Canaria con su Facilito Tour, una propuesta de música urbana que transformará el parking del Palmetum en Santa Cruz de Tenerife y el anexo del Estadio de Gran Canaria en un gran punto de encuentro para el directo. El espectáculo combina energía, flow y un repertorio de éxitos pensados para corearse de principio a fin, una puesta en escena potente y con conexión constante con el público. Bueno, es lo que se agradece por un viernes, energía y flow. Ese, ¿eh? Totalmente. Que vaya semanita, ¿eh? Que hemos tenido intensa en Alemania, aquí en las islas. Con mucha lluvia en las islas. Con algo de frío. Con algún trago caído. Y con sol en Alemania. Y con sol en Alemania, cuidado. Sí, con sol en Alemania. Qué buen tiempo hemos tenido en Alemania. Nada que ver con lo que se han encontrado luego los alemanes cuando han venido esta semana para Canarias. Sí. Pues nada. En fin. ¿Es un alemán? Entschuldigung, disculpen. Esto es lo que hay. Aquí también llueve, claro. Ya tocaba que lloviera en las islas y que tuviéramos un invierno como se merece. Sola y sola bailar hasta que yo llegue. Yo soy el que anda en su memoria y la vida un reggaetón no debe. Tócate mi nombre si estás sola. Habla y dime qué es lo que tienes. Mírame a los ojos, te incomoda. Sé lo que esos ojitos quieren. Mami, tócate como si fuera mi... Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Buenos días, es viernes 6 de marzo, aquí seguimos con ustedes en radio y también por supuesto a través de la televisión canaria. Ni se niega ni se esconde. En un ejercicio de transparencia, esta casa, el Grupo Radio Televisión Canaria, ha reunido a científicos y expertos en emergencias para tratar de responder a la pregunta ¿qué ocurre en el Teide? El suelo de Tenerife se mueve, lo ha hecho siempre, pero la tecnología ha revelado que los últimos sismos tienen un comportamiento distinto y eso les ocupa en labores de hacer cálculos que puedan indicar si estamos cerca o lejos de una erupción volcánica, semanas o meses. Y Taisa Domínguez es director del IGN. Todo lo indicará una dinámica más energética. Para que haya una erupción, lo que nosotros esperamos es que haya actividad mucho más energética. Y esa actividad suele preceder a las erupciones semanas o meses. Entonces, en ese tiempo la probabilidad no ha cambiado, por eso hablamos de que no ha cambiado. No es cero, nunca puedes decir que es cero, pero no ha cambiado. No te lo puedo precisar porque lo que sabemos históricamente, que es los únicos datos que tenemos, es que hay erupciones que generan señales durante incluso varios años antes, en Canarias, y hay erupciones que solo las generan durante 1 o 2 semanas, como por ejemplo La Palma. Labor que corresponde a la ciencia, pero hay otra que le corresponde a los responsables en emergencia. Frente a la confusión que genera, el alarmismo debe primar el orden que otorga la información. Fátima Montes de Oca, especialista en comunicación en emergencias, afirma que es necesario el trabajo conjunto de instituciones y población para que la información necesaria llegue de forma adecuada. El objetivo es evitar inquietud y desconfianza. Afrontar una emergencia extraordinaria como sería esta necesita de la confluencia de la institución y de la población. Y a la población se llega con información, con comunicación. Primero son las instituciones los que tienen la primera responsabilidad, coordinándose y tomando decisiones, luego trasladándoselas a la población sin infantilizarla, jamás utilizar eso de no vamos a informar porque asustamos. Pero díganle serenidad a la población que vive sometida a los designios de mandatarios que ordenan activar el botón de matar. Inocentes que miran al cielo sintiendo que podrían ser los siguientes. La situación en Oriente Medio ya vive abocada a que los países tomen posiciones.
de qué lado están. Y eso no tranquiliza porque no sabemos la duración de este proceso que ya se ha saldado con muchas vidas. Estamos ante un panorama donde entran en escena grandes potencias y eso supone un efecto en cadena que toca todos los palos de la economía. De ahí el turismo. Ha quedado patente en las conversaciones mantenidas en Berlín entre destinos y turoperadores que se verán obligados a cambiar de planes de cara a los próximos meses. A Canarias su ubicación en el mapa puede que le favorezca, pero su lejanía también contribuye a un encarecimiento de productos básicos. Desde aquí, desde las islas, se sigue muy de cerca la evolución de los precios. El consejero de Agricultura, Narváez Quintero, afirma que si el conflicto en Oriente Próximo se alarga, el campo canario también pasará dificultades. El aumento del precio del crudo significará aumento de transporte. Hay que decir que más del 90% del alimento animal lo traemos de fuera. También el sector primario es un gran consumidor de energía, con lo cual si suben las energías, evidentemente se va a ver afectado. Y también con las exportaciones que hacemos, con lo cual sí se va a ver afectado. Vamos a ver hasta qué punto se va a ver afectado. Máxima incertidumbre en este contexto geopolítico internacional. Así continuamos en esta mañana de viernes 6 de marzo. Como saben, hasta las 11 acompañándoles aquí en la sintonía de la Radio Canaria. También nos están viendo a través de la pantalla de Televisión Canaria. En la coordinación Eva García, en la producción Elena Barrios, en redacción Cristian Luis y C. Castro, en la realización Sergio Montesino y Gustavo Huijehuera, en la realización de Televisión Canaria Eduardo Darias. Es viernes 6 de marzo y así continúa de la noche al día. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. Pero este viernes trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Cristian Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Los expertos piden acudir a fuentes fiables en el caso de una emergencia. Sí, la primera recomendación en el caso de una emergencia, como puede ser una erupción volcánica, es acudir a una fuente de información fiable. Es fundamental estar muy pendientes de la Dirección General de Emergencias a través de su gabinete de información que darán las instrucciones a seguir. Es lo que ha recordado este jueves en el programa especial informativo que ocurre en el Teide Vicky Palma, jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria y experta en emergencias. Advierte de la importancia de no dejarnos llevar por fuentes no fiables como son las redes sociales. No dejarnos llevar pues, por redes sociales, que es lo que predomina principalmente, por teóricos expertos que no sabemos de dónde salen, pero dan previsiones muy llamativas y nos quedamos con esa. Hay que ir a las fuentes oficiales, pero es verdad que las fuentes oficiales se tienen que ganar también el respeto de la población. Más asuntos. Sánchez remite una carta a la presidenta de la Comisión Europea para blindar a las RUP y el POSEI en el nuevo marco financiero de la Unión Europea. El presidente del Gobierno ha remitido este jueves una carta a Ursula von der Leyen en la que le solicita que se tengan en cuenta las características singulares de las regiones ultraperiféricas, caso de Canarias, en el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea. Así lo ha desvelado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien ha señalado que esta misiva se une a otra anterior enviada a mediados de enero por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, con actuaciones específicas en materia de vivienda y sector primario. Escuchamos a Torres. Incluso con posibilidad de aumentar su ficha financiera y mantener su singularidad, algo que es absolutamente imprescindible para las regiones ultraperiféricas de los países que la tienen y, en el caso de España, para la única, que es Canarias. Por tanto, una magnífica noticia del compromiso del Gobierno de España, del presidente Sánchez. Denuncian deficiencias y maltrato en la residencia de mayores de Amavir, en Tías, en Lanzarote. Desde colchones sucios, sin sábanas, a cubos de basura sin recoger o grabaciones vejatorias a los mayores. Es una situación que se denunció ya ante la Diputación del Común y para la que el Cabildo de la isla pide ahora una auditoría y hacen un llamamiento a la tranquilidad, a la calma. José Torres es miembro de la Comisión de Emergencias y Sanidad de la Plataforma Municipal de Aría y Marcia Acuña, consejero de Bienestar Social de la institución insular. Los escuchamos. Vejaciones y malos tratos a las personas mayores que tenemos dentro. Riéndose de los pacientes, asimilando que se consumen una raya de cocaína con un billete de 100, también obligándolos a besarse a personas que tienen dificultad cognitiva muy grave. Es un infierno para los adultos, para las personas mayores que tenemos, para los familiares. Eso no se lo puede comer nadie, son porciones muy pequeñas también, que no llegan a alimentar a un ser humano. De tranquilidad hacia las familias, hacia las casi 100 familias que tienen allí a sus familiares. La Cámara de Comercio de Gran Canaria alerta del impacto del conflicto en Oriente Medio en el precio del petróleo. Sí, ese conflicto y sus consecuencias en la subida del petróleo preocupan a Canarias. Todavía no se nota demasiado un incremento en los precios de las gasolineras en el archipiélago, pero todo podría cambiar si la guerra de Irán se extiende en el tiempo. Desde la Cámara de Comercio advierten a las empresas industriales que almacenen stock. Luis Padrón es presidente de la Cámara. Un panorama muy preocupante, donde recomendamos a las empresas que miren sus cláusulas para el afianzamiento de los cobros. Pues ahí recomendamos a las empresas industriales que se acopien de stock
porque puede haber modificaciones en las rutas comerciales, y eso también es probable. Continúan los trabajos para retirar el histórico Drago de San Francisco en Los Realejos tras su desplome. Unas tareas que de momento parece que van para largo porque se encuentra en una zona protegida y antes hay que determinar las causas por las que se ha caído este centenario árbol. El gran tamaño del ejemplar y la acumulación de agua en el terreno son algunas de las posibles causas que analizan ahora los especialistas. Javier Marín es especialista en dragos. Y ese drago tenía una oquedad dentro de hace años unos chiquillos hicieron un incendio dentro y a lo mejor se quedó debilitado. Este drago también tiene una oquedad, ha caído una rama y puede ser que también en breve podamos perderlo, ¿no? Canarias reivindica el papel de la mujer rural y promueve un campo libre de violencias con un proyecto para jóvenes. La Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte acoge la segunda jornada del proyecto Mujeres Rurales Jóvenes, mujeres rurales que transforman el territorio en espacios libres de violencias en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres el próximo 8 de marzo. La actividad está dirigida al alumnado y profesorado de las Escuelas de Capacitación Agraria de Canarias y durante la misma se emite un documental elaborado a partir de historias de vida de mujeres profesionales, técnicas, emprendedoras y referentes del mundo rural canario y su aportación a la lucha contra la violencia de género. Anabel Calderín es el responsable del proyecto Arimaguadas y Daniel Morales, director general de Juventud. De visibilizar y de que el alumnado sea consciente de cómo actuar en caso de que haya violencia de género en los entornos de su futuro laboral. Salgan de aquí entendiendo que existen violencias machistas en el entorno rural y que muchas veces no son visibles como otro tipo de violencias, pero que existen y por tanto tenemos que actuar frente a ellas. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Vamos ya con el deporte, además con un fin de semana por delante muy largo. En cuanto a lo deportivo, el Club Voleibol Guaguas Las Palmas más cerca de los cuartos de final de la Champions. Juan Luis Monzón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Club Voleibol Guaguas dio el primer paso hacia los cuartos de final de la Liga de Campeones al vencer por 3-1 al Montpellier en un duelo correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions disputado en el Gran Canaria Arena ante 2.800 espectadores. La vuelta se va a disputar la próxima semana en Francia. En el mundo del fútbol, hoy escucharemos a Luis García, entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, analizar en rueda de prensa el partido de este próximo domingo con el Ceuta, partido en el que debe acertar con los sustitutos de Marvin Parry y Barcia, los cuales causan baja por acumulación de amonestaciones. Y escucharemos también a Álvaro Cervera, técnico del Club Deportivo Tenerife, un equipo, el blanquiazul, que mañana a las 3:15 recibe al Lugo en el Rodríguez López. Además, arranca este fin de semana el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto y lo hace con el Rally Orbecam Isla de Lanzarote. El vigente campeón, el tinerfeño Enrique Cruz, comienza su defensa del título renunciando además al Campeonato de España para competir en su tierra. Yo creo que quien pierde es el propio campeonato. Creo que nuestra pelea con Jorge Cajiao era lo que animaba este campeonato y lo normal hubiera sido ir al Campeonato de España, pero yo he pensado en mí. Estoy muy enfocado en el Disa Copisport, que me lleva apoyando muchísimos años en mi carrera deportiva. Y ya acabamos con carrera por montaña y con la Gran Canaria 2026, porque esta noche a las 23:59 se da en la playa de las Canteras el pistoletazo de salida a la prueba reina, la Classic de 125 kilómetros. Y vamos ya con la información del tiempo. Déjenme que también que les cuente lo que ustedes nos mandan a través del 628-51-51-51. Por aquí nos pone nuestra amiga Tere, desde San Benito 12 grados y lloviendo. Esto en La Laguna. Es viernes, un abrazo para todos. Y la frase del día que ya nos tiene acostumbrados: la vida es como una bicicleta, para mantener el equilibrio tienes que seguir adelante. Una frase del Albert Einstein. Por aquí también nos apuntan: buenos días, feliz viernes a todas, a disfrutar del fin de semana. Esperemos que con algo de sol. Desde Aría, en Lanzarote, el pueblo amanece mojado tras varios chubascos durante la noche. Ahora mismo fuertes rachas de viento y mucho frío, 13 grados. Y saludos a todo el equipo y buen fin de semana. Desde Las Portelas de Buenavista, nuestro amigo Sergio nos pone que llueve. En Teror, 11 grados y lloviendo de bien. Nos apuntan por aquí la zona del Madroñal. Anoche llovió sobre las 3 de la madrugada hasta aproximadamente las 5:30, temperatura sobre los 15 grados. Nos apuntan por aquí, pero realmente no sé la zona
en concreto. Bueno, desde la Isla Baja llevamos más de una semana sin acceso a la tele y querían ver lo que ocurre en el Teide. Bueno, lo que ocurre en el Teide lo pueden ver en el canal de YouTube de Televisión Canaria y también en la plataforma Canarias Play si quieren ver ese especial que vimos aquí ayer en la radio y en la tele. Vicky Palma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Estíbaliz. Además, un especial en el que también participó nuestra compañera jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, Vicky Palma, y también experta en emergencias, Vicky. Pues sí, anoche tuvimos un programa bastante interesante y aunque estaba participando, te puedo garantizar, fueron 2 horas de programa, pero se pasó súper rápido. Vicky, y por cierto, en cuanto al tiempo, nubes y lluvias decías, ¿no?, para estas próximas horas. De momento hoy sí, además estamos teniendo lluvias bastante generosas, por ejemplo, en el norte y este de la isla de La Palma. Ha llovido también de forma generosa en el norte de Tenerife, en el norte de Gran Canaria. Ha llovido en prácticamente todo el archipiélago. La isla menos beneficiada, donde apenas ha caído agua, ha sido el Hierro. Y sí que esperamos que a lo largo de la tarde pues el agua vaya dando una tregua, que vayan abriéndose pues algunos claros más y cesen las precipitaciones o queden solo concentradas ya en puntos del nordeste de Tenerife, de La Palma o medianías del norte de Gran Canaria. Y que vayan también a menos en cuanto a cantidad. Las temperaturas hoy van a ser frías, vamos a tener alguna máxima puntual solo de 22 grados, sopla el alisio, moderado con intervalos fuertes en costa y en medianías a lo largo del día de hoy y bueno, el paraguas tampoco lo vamos a poder guardar el fin de semana porque mañana son probables otra vez lluvias de carácter débil y disperso, sobre todo durante la primera mitad del día y parece que el día de menos posibilidad de lluvia sería el domingo, sin descartar que pueda caer alguna que otra gota, pero en principio poco importante. ¿Tendremos sol? Sí que lo tendremos, pero tendremos que desplazarnos al oeste de La Palma o al sur y suroeste, las islas de mayor relieve, y también a zonas más bien del sur, en Lanzarote y Fuerteventura, aunque ahí las nubes se van a alternar con ratos de sol. No esperamos cambios importantes en cuanto a las temperaturas durante el fin de semana. Vamos a seguir con ambiente, yo diría que invernal, en todas las islas. La temperatura más alta el fin de semana difícilmente llegará a los 24 grados y se va a registrar en zonas costeras del sur. Todo el fin de semana también tendremos régimen de viento alisio, moderado con intervalos localmente fuertes, es el viento habitual en las islas, y mal estado del mar vuelve a empeorar a lo largo de la jornada de hoy. Mejorará un poco a lo largo del domingo por la tarde, pero hay que extremar la precaución al acercarnos a las costas, y no solo las del norte, también en las costas del este y del sur, porque como sopla el alisio, pues ahí va a haber oleaje por viento y el oleaje va a superar los 2,5 metros de altura. Aquí buenos días desde La Palma, Breña Alta, 15 grados, calma con algo de lluvia, en Agüimes lloviendo ahora mismo. También nos preguntan por aquí, Vicky, ¿lloverá en el sur de Gran Canaria? Porque tengo que hacer las fotos de la primera comunión y supongo que será en un exterior cuando nos apuntan que el tiempo le puede condicionar, ¿no?, lo de las fotografías de la primera comunión. Pues yo espero que las fotografías sean pues hacia el sur, pues en San Bartolomé de Tirajana, en la zona de costa, y en principio no. Y bueno, y además si lo que buscan el sol lo van a encontrar a lo largo del fin de semana. En cuanto a la lluvia, ahora mismo un dato de los aficionados de Meteo Isla Bonita, la isla de La Palma, que ellos mismos están sorprendidos porque es 6 de marzo, son las 7:15 de la mañana y ya en Garafía, lo que llevamos de mes, es decir, 5 días y un poco, ya se han registrado casi 200 litros por metro cuadrado de agua acumulada en estos días, que no está nada mal, que venimos de un febrero pues en general bastante seco en todas las islas. Es verdad que no está lloviendo como a muchos les gustaría, porque sigue sin llover en zonas del sur, suroeste, sureste, tanto de la isla de Tenerife como de Gran Canaria, zonas donde sigue habiendo déficit de lluvia, y bueno, las precipitaciones que tengamos hoy y las que tengamos durante el fin de semana, que serán menores, pues volverán a caer principalmente por el norte. Por aquí también nos apuntan, ¿cómo está el mar entre Agaete y Santa Cruz para mañana? Va a haber oleaje, va a haber oleaje, y sí, estamos hablando de olas por encima de los 3 metros de altura, y además viento alisio, con lo que en el canal entre las dos islas se va a notar el viento, y se va a notar también en Agaete, que es uno de los puntos donde cuando hay alisio el viento incide de forma importante, así que va a ser un viaje movidito. La biodramina, yo la tengo ya en las mochilas directamente. Hay que llevarla ya de forma obligada. Pues gracias, Vicky, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente, buenos días. Buenos días, leo más por aquí. Buenos días, mucho frío en Guamasa. Aprovecho para decirle a mi marido que tranquilo, que todo pasa, que lo quiero y que siempre juntos. Javi, esto para Javi, de besos de Ángeles. Bueno, estos mensajes que también nos gustan a esta hora de la mañana, que son muy bonitos. En Los Cristianos, 16 grados en el sur de Tenerife. Desde La Victoria, Víctor nos dice 14 grados, un pequeño sereno, y nos desea un buen día. Y también nos apunta, cambiamos la calima por la lluvia y vemos algunas fotografías que nos están mandando por aquí desde Tejuate nuestro amigo José Díaz desde Fuerteventura. Y bueno, también nos alude algún que otro oyente a colas en la Gran Canaria 1. Armando Camino, ¿qué tal? Muy buenos días, portavoz del 112. Buen día. Accidente, ¿verdad? En la Gran Canaria 1. Efectivamente, a las 6:49 horas se recibió la alerta de la colisión por alcance entre dos vehículos. Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario y la Guardia Civil ya intervienen en el lugar. Hablamos de la autopista GC1 con dirección sur a la altura de Ginamar, en el municipio de Telde. Todavía pendiente valoración las personas afectadas, pero se registran retenciones en la zona. Y por otro lado, recordar que Canarias continúa efectivamente, como decían, en alerta por fenómenos costeros, por mal estado del mar. Pues Armando Camino, que tenga una buena jornada. Buenos días. Muchas gracias. Y nos fijamos precisamente en la carretera porque son algunos oyentes los que nos alertaban de ese accidente en la Gran Canaria 1. Cristian. Sí, en Gran Canaria, pues esos problemas habituales en la Gran Canaria 1, que eso sí han empezado antes por ese accidente que comentaba el portavoz del 112. Retenciones en esa vía a la altura de Telde, en ambos sentidos, desde el centro comercial Las Terrazas y hasta el aeropuerto. Lo más complicado, pues sentido la capital, desde Las Huesas y hasta La Pardilla. También en Gran Canaria, en Tamaraceite, colas en la Gran Canaria 3, a la altura de Las Mesas y hasta La Paterna. El tramo con más tráfico, con el tráfico más denso, es en la zona de La Suerte, y en la Gran Canaria 2, a la altura del Roque y el Altillo, sentido la capital. Eso en Gran Canaria. En Tenerife, pues las retenciones habituales en la TF5, la autopista del norte, sentido Santa Cruz. Empiezan esas colas en La Victoria, es a la altura de Tacoronte, donde más se complica el tráfico, hasta los rodeos, donde se recupera la normalidad. Y también vemos algo de tráfico menos preocupante en la TF1, sentido sur, a la altura de Las Chafiras. Bueno, pues así está la situación y hay que decir al respecto que máxima precaución para esos vehículos que se dirigen hacia el sur de la isla de Gran Canaria a través de la Gran Canaria 1. Vamos con las claves del día, con todo eso que marca nuestra agenda de este viernes 6 de marzo. Eugenio González, buenos días de nuevo. Buenos días de nuevo, Estíbaliz. Y pendientes de esa situación de la residencia de mayores de Amavir en Lanzarote. Sí, esta es una de las claves del día que haremos seguimiento. Esta mañana en Lanzarote estaremos allí para conocer realmente qué está ocurriendo. Contextualizamos la denuncia que ha hecho primero la dirigente del PSOE, Dolores Corujo, luego se sumó primero Teguise y la plataforma municipal de Aría, que hablan de una situación de extrema gravedad en la residencia de mayores Amavir en Lanzarote. Ponen como ejemplo colchones sucios o sin ropa de cama, cubos de basuras llenos o pacientes con heridas sin curar. Bueno, el Cabildo de Lanzarote hace un llamamiento a la tranquilidad. En concreto, el consejero de Bienestar Social del Cabildo de la isla, Marcia Acuña, reconoce que hay carencias, pero niega que los mayores estén abandonados. Hoy, como digo, seguiremos muy pendientes de esta situación en esta residencia de mayores Amavir en Tía, en Lanzarote. Bueno, eso en cuanto a una de las claves del día. La otra nos hace mirar y poner el foco en Oriente Medio, a esa guerra que ahora centra el debate político. Sí, todas las miradas puestas en ese lugar del mundo, la guerra en Oriente Medio, que, como bien dice Estíbaliz, centra el debate político. El gobierno y sus aliados aquí en España mantienen la bandera del no a la guerra. Lo dijo claro, firme en esa comparecencia el presidente Sánchez, y la defensa de la legalidad internacional frente a las críticas del PP y Vox, que acusan a Pedro Sánchez de mentir y de dañar los intereses del país, porque mientras, dice, continúan las operaciones para repatriar a españoles que se encuentran en Oriente Medio. Veremos también cuándo van a llegar los canarios que todavía se encuentran en esa zona, y decía que hay, diferencias porque ante ese no rotundo, expresado, verbalizado por el presidente Sánchez, luego casi a renglón seguido, pues el gobierno que ha enviado la fragata Cristóbal Colón a Chipre, y esto dice que no significa un cambio de posición respecto al no de la guerra. Veremos también qué dice hoy Pedro Sánchez, porque también se reúne, Estíbaliz, con en este caso el primer ministro portugués, Luís Montenegro. Esto va a ocurrir en Huelva. Allí se van a reunir para hablar de, fundamentalmente de la alianza frente al cambio climático, pero fundamentalmente también van a hablar, es inevitable que va a cobrar protagonismo la situación de Oriente Medio.
Canaria. Bueno, y el Gobierno confía en que hoy las comunidades autónomas apoyen la nueva ley docente, ¿verdad? Esto es lo que espera el Gobierno de España. La ministra de Educación, Milagros Tolón, se reúne por primera vez esta mañana con las comunidades autónomas, entre ellas también la nuestra, Canarias, en la conferencia sectorial de la educación, y confía en que todos, sobre todo las comunidades gobernadas por el Partido Popular o donde las consejerías también son del PP, como en el caso de Canarias con Poli Suárez, apoyen la nueva ley docente que mejora la jornada del profesorado y que también bajará el número de alumnos entre las clases. Fundamentalmente destaco un texto que contempla disminuir el número de estudiantes por clase hasta un máximo de 22 en infantil y primaria y 25 en secundaria. Son algunos de los aspectos que recoge esta ley que, como digo, Estíbaliz, se debate esta mañana en Madrid con la presencia de las comunidades autónomas. Y como estamos muy pendientes del tráfico y siempre decimos que lo mejor es el transporte público, también recibimos por aquí una queja de un oyente que nos habla un poco de cómo está la situación del transporte público. Eugenio, hablando un poco del incivismo con el que se encuentra en algunas guaguas con asientos pegajosos porque la gente come, bebe en la guagua y en el tranvía, y también luego gente que incluso usa dos asientos, uno para colocar los pies y que no deja sentar a la gente, y supongo que mucha gente se encuentra en esa situación a esta hora de la mañana. Y con respecto al tráfico, también nos decía un oyente que la gente de hoy no sabe conducir, por eso lo de los accidentes, el que va fijo por el centro, el que va lanzado por todos lados, que no acabarán nunca con los accidentes, y se acabó las vías fluidas en Canarias. Eso en referencia a ese accidente que ahora mismo, del que hemos informado y que se ha producido en la Gran Canaria 1. Vamos con los contenidos de la Alpispa, Eugenio. Bueno, pues te adelanto uno, estaremos muy pendientes de Lanzarote, estaremos muy pendientes también de los canarios, que a ver si pueden volar para regresar a casa, pero hoy es viernes y al final del programa, pues la entrevista musical, hoy se viene en la radio, Estíbaliz, para hablar de la música de su vida, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y con ella vamos a hablar de la banda sonora de su vida. Bueno, pues estaremos pendientes de los gustos musicales y de cómo ha marcado la música su vida, la vida de la presidenta del Cabildo de Tenerife. ¿Recordamos la pregunta? Sí, la pregunta, brevemente. Sí, la pregunta tiene que ver con lo que, el contexto es la situación de este centro de mayores, Amavir, en Lanzarote, y hoy les preguntamos si consideran ustedes que debe haber una mayor inspección, un mayor control, una mayor vigilancia en los centros de mayores, y también que nos cuente su propia experiencia. Si tiene usted familiar en algún otro centro, ¿cuál es su experiencia? 628-515151 es nuestro número de WhatsApp para que sigan ustedes opinando. Y en ese número nos han dicho 10 grados en Arure, en La Gomera, lloviendo toda la noche. Te escucho a partir de las 11. Y yo soy contigo hasta las 11. Gracias, Adiós. Eugenio. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, casi 7:25 minutos de la mañana. Fíjense ustedes que a finales del año 2025 estuvimos por Lanzarote y allí el Cabildo nos confirmaba que ya se habían puesto al día casi con las resoluciones de los reconocimientos de discapacidad. Y según los datos que aporta el Gobierno de Canarias, a día de hoy ya se dan más resoluciones al día respecto a las solicitudes que entran. Eso da lugar no solo a que se reduzca la lista de espera, sino también la reducción de los tiempos. Ya nos acompaña esta mañana Dulce Gutiérrez, que es directora general de Discapacidad. Señora Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, para hacernos una idea, con datos en la mano, desde que usted asumió esta gestión hasta hoy, ¿en cuánto se ha reducido la cifra? Pues bastante, depende también de cómo hagamos la valoración. Podemos hacer una valoración a nivel regional y puedo decirte que ahora estamos en unos 500 días frente a los 750 que habían cuando yo llegué en el 2023, un poquito más del meridiano del 2023. Pero es verdad que hay que hacer una valoración por islas, porque no podemos olvidar ni perder la perspectiva de que estamos en un territorio conformado por islas, y no es lo mismo la lista de espera en Tenerife o en Gran Canaria que la lista de espera en La Palma, en Lanzarote o en La Gomera. Hemos centrado ahora mismo todos los esfuerzos en resolver la lista de espera en las islas no capitalinas, porque si hablamos de igualdad territorial no podemos obviar que, por ejemplo, una solicitud de reconocimiento de grado de discapacidad de La Gomera, de un vecina, de un ciudadano o ciudadana de La Gomera, entraba en el saco de la lista de espera de Tenerife, de toda la provincia. No puede ser. Si hay muchas más solicitudes en Tenerife, no puedes mezclarlas con las de La Gomera. Entonces en eso se ha descentralizado, ¿no? Eso se ha descentralizado y ahora mismo en las no capitalinas pues vamos como un tiro, permíteme la expresión, porque pues por eso, ¿no? Porque hay que intentar implantar la justicia social y darnos cuenta que nuestras diferencias territoriales también hay que valorarlas a la hora de definir y diseñar políticas para resolver los problemas de la ciudadanía. En cuanto a las islas capitalinas, cuando llegué en el 2023, en Tenerife había 5 años de lista de espera.
que eso es una auténtica barbaridad, y además con una gravísima preocupación que yo tenía en ese momento, porque llegas y lo primero que haces es un diagnóstico de cómo está la situación, y yo decía, Dios mío, es que esto se monta en 7 años en nada, porque era un volumen de solicitudes tan grande y una falta de capacidad para resolver por muchas cuestiones, por atascos que heredamos, por problemas de poca cobertura de personal, por cambios normativos, se dieron bastantes circunstancias. Entonces, evidentemente, teníamos que intentar poner toda la artillería pesada sobre la mesa y ver cuáles eran las vías para intentar al menos parar el descalabro, estabilizar y luego intentar remontar. Eso fue lo que hicimos. Estabilizamos con contratación de personal, con contratos programas, con reorganización de equipos y luego la siguiente fase fue lo del fortalecimiento. Cambio de instrucciones, apuestas normativas que ya han entrado en vigor, equipos descentralizados. Esa fue la siguiente apuesta y esa es la que nos ha permitido, después de estabilizar la situación, empezar a ver pues un descenso importante, muy importante en las cifras, en la lista de espera y en la capacidad de respuesta con eficacia y yo creo que con resolutividad a las peticiones de la ciudadanía. Mayer Trujillo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbal, y buenos días, Dulce. La verdad que las cifras de las que partía eran complicadas, ¿no? Lo habíamos comentado aquí en algunas ocasiones, ¿no? Y uno se pone en la piel de esas personas con discapacidad y que tenga que esperar tanto tiempo cuando depende de esa acreditación, pues a lo mejor conseguir un puesto de trabajo o que puedan aparcar en una plaza de personas con discapacidad, etcétera, etcétera, y es duro para esas personas. Sin duda, sin duda. Creo que la empatía y ponerse en el lugar de los demás es básico para poder entender cuál es la coyuntura que está soportando la ciudadanía canaria en estos colectivos vulnerables, que no podemos olvidarlo, para poder hacer ese diseño de políticas empáticas que entiendan cuál es la situación. Esto no se trata de buscar razones ni excusas, sino de poner, como dije antes, toda la artillería sobre la mesa y buscar soluciones para las personas. Claro. Todos podemos intentar buscar responsables, a veces circunstancias objetivas o subjetivas puede serlas, pero de verdad que no es esa mi batalla. Mi batalla es justamente la que estás diciendo, Mayer, la de entender la posición de vulnerabilidad que tienen todas esas personas y cómo esperan por una administración eficiente que no quiere estar escuchando batallas sino soluciones. Y eso es lo que hemos hecho nosotros en este gobierno. Y por trasladar el fotograma actual, o sea, una persona que hoy, ¿no? que hoy viernes haga la solicitud, ¿cuándo obtendría el certificado? Es que depende. Si lo hace en las islas capitalinas, por ejemplo. Depende, porque nosotros hemos creado una norma, hemos dictado un decreto ley, que es el primero que se hace además a nivel nacional, que es el Decreto Ley 4/2025, que establece una serie de patologías que ya hemos consensuado los equipos técnicos, que sabemos que sí o sí van a tener un determinado grado de discapacidad, y además hemos creado también un catálogo de urgencias, de casos urgentes, que puede estar entre los menores de 0 a 18, que antes solo estaba fijado de 0 a 6. Hemos decidido y definido que chicos y chicas que están pendientes de una beca no los puedes dejar fuera de un colectivo de prioridad. Eso es absurdo. No solo puede ser un criterio médico, los criterios sociales, si estamos dentro de la Consejería de Bienestar Social, no podemos obviarlo. Si una persona solicitante de grado de discapacidad entra dentro del catálogo de ese anexo del decreto ley, en 6 meses tiene que tener la resolución. Pero como teníamos tanto atasco, no solo hemos creado una norma, es que además estamos en un proceso de innovación tecnológica que también es pionero a nivel nacional, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, con la implantación de inteligencia artificial, de robótica, analítica de datos, para que cuando entre una solicitud y está dentro de alguno de esos anexos, que es un menor de 16 años, que es una persona mayor de 80, que es una patología de las graves, corta esperanza de vida, un montón de circunstancias, la propia inteligencia artificial determine, nos diga de forma inmediata, oiga, esta es una solicitud que está dentro del anexo. Y eso tiene que tener una resolución inmediata. ¿Y esa sería en 6 meses? Eso sería como mucho 6 meses. Nuestro objetivo es que una vez esté en pleno funcionamiento todas esas herramientas tecnológicas, ¿se dé cuanto antes? Ahora, se dé cuanto antes, ni siquiera los 6 meses. Sí, claro, porque esos perfiles que ha mencionado son graves, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también una persona con cáncer, un joven como describía, ¿no? Que pueda perder una beca, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, que el tope son 6 meses de esos perfiles. El tope que dice la ley. Ajá. Nosotros queremos que
con la implantación de estas medidas podamos dar respuesta en esos 6 meses. ¿Vale? No. Estamos en ese proceso. Aún no lo hemos conseguido en las capitalinas. En las no capitalinas sí que lo hemos conseguido. En las no capitalinas aún no, pero estamos en ese proceso de implantación. No me gusta ser triunfalista porque todavía las personas que me están escuchando saben que no es su caso. Con lo cual, cautela a la hora de... Sí, pero bueno, ese es el horizonte. Pero digamos. ese es el horizonte. Y para las que no estén dentro de ese perfil, ¿cuánto tiempo se tarda ahora mismo? Ahora mismo, ¿en qué isla? Vamos a las capitalinas porque ya nos ha dicho la buena noticia De las no capitalinas. de que en las no capitalinas van como un tiro, ¿no? Estamos aproximadamente en 2 años en Gran Canaria y algo más en Tenerife. Pero, algo más de 2 años en Tenerife. O sea, sí. que Tenerife es la peor isla ahora mismo a la hora de solicitar el certificado. Aunque es la que más ha avanzado en todas las legislaturas. Ya. Cuando llegué, 5 años. 5 años. Cuando Y ahora está llegué, en 3. 5 años. Y ahora no llega a 3, pero bueno, por ahí andan los tiros, algo más de 2 años, dependiendo también de los casos, porque no es un dato genérico, dependiendo de los casos. Lo digo porque nos escucha, si es un caso urgente, si es un ELA, una metástasis, eso se resuelve rapidísimo. Los casos urgentes se resuelven rapidísimo, desde que tenemos conocimiento de ese dato. Pero un caso normal de una persona que tiene ciertas limitaciones, que a lo mejor va a tener un 33, un 40%, está dentro del estándar de las discapacidades un poco más comunes, ese es el que Dulce, tarda más. y nos acaba de decir que para las personas que entran dentro del perfil que recoge el decreto, el máximo que se marcan, aunque todavía no lo han conseguido, son 6 meses. Sí. Y para el resto, ¿qué objetivos se marcan? Para el resto, a ver, la norma dice 6 meses, el Real Decreto 888, y ese tiene que ser el objetivo. Para 6 todo. meses para todo el mundo. Cuando consigamos 6 meses para todo el mundo, todos aquellos que son casos urgentes seguramente en 3 meses estarán. Usted hablaba de lo clave que era la simplificación administrativa, Dulce, en el sentido también de evitar que muchas de las personas que nos puedan estar escuchando tengan que dar vueltas y vueltas ante patologías que incluso ya a la vista son evidentes, ¿verdad? ¿Qué patologías son evidentes y qué otras a lo mejor cuestan verificar más a la hora de corroborar si le corresponden un reconocimiento? Mira, nosotros también estamos en esa batalla de definir cuáles pueden ser valoraciones presenciales o no presenciales. Y depende mucho eso justamente de lo que estás preguntando. Hay cosas que son muy evidentes y que la clínica es tan evidente que de forma rápida se puede determinar cuál es el grado de discapacidad. Y hay otras, por ejemplo, es muy típico en los menores con TEA, que prolifera, bueno, y el número de solicitudes de menores con TEA es brutal. Cómo crece cada año. O sea, estamos teniendo un problema a nivel nacional, pero también a nivel regional, porque podemos, en base a las solicitudes de reconocimiento del grado de discapacidad, saber cuáles son las patologías, limitaciones, síndromes, cualquier trastorno que pueda tener alguien, y vemos perfectamente cuáles están proliferando en esta tierra, en esta comunidad autónoma. Ahí la valoración debe ser presencial y más lenta, porque tiene que verlo un psicólogo, tiene que hacer una entrevista directa y una valoración directa de ese menor para ver hasta dónde llega la afección, o sea, cuánta limitación tiene en su vida por ese trastorno, síndrome, patología que pueda tener el menor. Las enfermedades articulares, por ejemplo, son más complicadas porque debe ser valorado de forma presencial sí o sí, porque una patología, yo qué sé, que podemos tener nosotras, seguramente en ti y en mí va a tener una respuesta muy diferente, y eso hay que verlo, porque no siempre la misma patología tiene la misma respuesta en distintas personas, y esas personas hay que valorarlas de forma presencial sí o sí. Dulce, otro de los pasos importantes es el de la tarjeta virtual que se puede tener en el móvil o también en papel, ¿no? Porque antes tengo entendido que tenía que llevar el historial clínico y enseñárselo a personas que a lo mejor no tenían por qué enterarse cuál es, digamos, esas intimidades, ¿no? Mayra, a mí eso me parecía tercermundista totalmente. Con esos papeles para todos lados. Totalmente. ¿No? Primero, que había muchísimas comunidades autónomas que ya tenían la tarjeta de discapacidad. Y yo ponía el ejemplo que yo tengo familia numerosa, y yo decía, si yo voy con mi tarjeta de familia numerosa a cualquier sitio y nadie me pide los certificados de nacimiento de mis hijas, porque una persona con discapacidad tiene que mostrar su resolución con toda la información sensible, personal, individual, íntima que puede llegar a ser, porque no le apetece que alguien lo vea y tiene que enseñarlo para que le hagan un descuento en el cine. A mí me parecía una aberración. Esa fue una de los principales hitos que nos marcamos en esta legislatura, que es conseguir la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. Lo hemos hecho. Hay descargas
Las descargas en papel, o sea, las emisiones en papel, no tengo el dato, porque no me acordé de mirarlo, vamos un poco más por que eso, pero por ejemplo las descargas en tarjeta digital, o sea, en su móvil, ya superan las 20.000 descargas, y eso es un montón para la poca vida que tiene la tarjeta, y la gente está muy contenta, hay muy buena respuesta, porque tengo personas con discapacidad, que me dice, es que fui a Francia, y es que simplemente enseñando la tarjeta pude entrar gratis al museo. Para mí eso de verdad me llena de orgullo. Digo, qué bien, mi gente de Canarias que por fin pueda ir a un sitio, viajar a la Unión Europea, a cualquier país, y con su tarjeta pueda entrar en cualquier sitio y tener los mismos beneficios que puede tener cualquier persona residente. Nos vale aquí en nuestro país y también fuera, en la Unión Europea. Pero vamos, que lo he descubierto yo por las experiencias que me cuenta la gente. En principio nuestra una sorpresa añadida a nivel nacional, pero no, han aceptado a nivel europeo, con esto de que somos miembros, pues somos uno de los 27, debe ser, que tiene... sí, la verdad que eso es un paso, ¿no? Porque como usted decía, que sacando toda esa documentación para que tuviera un descuento en el cine, que yo creo que es muy gráfico, a nadie se le hubiera ocurrido, si se va a Francia, a Italia, a otro país, llevar su resolución para poder tener un descuento a entrar en un recinto cultural. Dulce, y ahora que dice lo de las 20.000 descargas, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos en el archipiélago aproximadamente? Hay unas 140.000 personas, 137.000, 140.000 personas con discapacidad. Es un dato cambiante. Primero por fallecimientos, ¿vale? Y luego por nuevas incorporaciones. Pero vamos, ahí más o menos en ese promedio está la media. Hay muchísimas personas con discapacidad en Canarias. Tenemos que pensar que la discapacidad, para ser reconocida como tal, parte de un 33% y llega hasta el 100%. Es verdad que una persona con 33% de discapacidad a lo mejor ni siquiera percibes que la tiene. A mayor nivel de discapacidad es más visible y más perceptible para la ciudadanía, pero sí que hay muchísimas personas con un grado de discapacidad en esta tierra. Bueno, una consulta también que nos hace un oyente, Dulce, dice, trabajo con personas con discapacidad y acudo frecuentemente al Príncipe Felipe para presentar documentación. El funcionariado siempre nos comenta que si es para una revisión del certificado, la media es de 2 años. Si es por primera vez, la media es de 4 años. Claro, aquí hay que diferenciar a aquellos que van a solicitar el reconocimiento por discapacidad por primera vez y aquellos que necesitan una revisión, ¿no? A posteriori, ¿verdad? Pero el dato es al revés. A ver, nosotros hemos priorizado los primeros reconocimientos. ¿Por qué? Porque ante tal colapso que había cuando llegué, tuve que tomar una decisión. La decisión fue priorizar los primeros reconocimientos porque son los que te abren tus derechos. Tu cartera de derechos se abre a partir del reconocimiento. El hecho de que la revisión no se haga en plazo, evidentemente tiene un perjuicio porque estamos incumpliendo la ciudadanía, la administración está incumpliendo con la ciudadanía. Pero el artículo 12.4 del Real Decreto 888, que regula el reconocimiento del grado de discapacidad, dice claramente que si la revisión del grado de discapacidad no se ha hecho en plazo por culpa de la administración, por causas imputables a la administración, se prolongan los beneficios de esa situación de discapacidad en la ciudadanía, en las personas. Con lo cual, sí, es un perjuicio porque no hemos hecho la revisión en tiempo, pero no se le limitan ni se le coartan sus derechos como persona con discapacidad. Sin embargo, a quien no le hacemos el primer reconocimiento, sí que tiene vetado todos sus derechos. Y es al revés la situación. No hay 4 años en las revisiones, pero es verdad que el tiempo de espera para la revisión es mayor que para el primer reconocimiento. Pero por ese criterio, que yo creo que es sensato. Es verdad que la gente quiere, la ciudadanía quiere que le haga, que tenga, tener una respuesta eficiente en tiempo y forma. Yo eso lo entiendo. Pero bueno, estamos dando los pasos de verdad para que esto se resuelva, para mejorarlo con muchas cosas, con esos equipos itinerantes que están fortaleciendo el reconocimiento del grado de una forma descentralizada, más cerca de la ciudadanía, con todas esas herramientas tecnológicas, con la normativa. Hemos puesto un montón de herramientas sobre la mesa para conseguir que cada persona tenga sus derechos cuando corresponde. Pero es verdad que ante una coyuntura tan negra como nos encontramos, teníamos que tomar decisiones y yo creo que la decisión más acertada era priorizar los primeros reconocimientos. Pues Dulce, a ver si la próxima vez que la tenemos aquí ya podemos hablar de esos 6 meses y damos esa buena noticia a todos nuestros seguidores. Eso espero. Pues Dulce Gutiérrez, directora general de Discapacidad, gracias por acompañarnos. Buenos días. A ustedes, un placer. 7:41. 7:44 minutos de la mañana. Fíjense que los vaivenes que ha sufrido el espacio aéreo en los últimos meses por las decisiones de Donald Trump, ahora con un espacio aéreo afectado en Oriente Medio, ya por fin se retoman las conexiones aéreas con Venezuela. Desde el martes ya el Plus Ultra con Caracas de Madrid, pero la conexión con Canarias está un poquito más cerca. Ya nos escucha Antonio Luis González, que es delegado de Canarias de la aerolínea Plus Ultra. Antonio Luis González, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Estíbaliz. Bueno, entre Canarias, en este caso, desde Tenerife, ¿para cuándo? Antonio, cuéntanos.
Sí, te cuento. Mira, nosotros tenemos ya planificado el vuelo de inicio de operaciones de Tenerife a Venezuela el 29 de este mes de marzo, ¿no? Ya hemos empezado, como tú bien has dicho, desde Madrid. O sea, tenemos 2 frecuencias a la semana, Madrid-Caracas, Caracas-Madrid, que son los martes y jueves, ¿no? En este primer inicio de este mes, hasta el mes de julio, que ya en el mes de julio pues vamos a reforzar lo que es la ruta, ¿no? Teniendo tres frecuencias más a la semana, ¿no? Uh-huh. Y Antonio, ¿cómo van las reservas para este primer vuelo Tenerife-Caracas? Lo digo porque aquellos que han querido volar hasta ahora, no sé si se han sumado por lo menos a hacer esa conexión con Madrid para luego volar Madrid-Caracas, ¿no? Sí, bueno, hay gente que desgraciadamente por la suspensión, como tú has dicho también, de los vuelos tanto por la aviación española, por AESA, que es la navegación aérea de seguridad, y la americana, pues hemos tenido que suspender los vuelos, ¿no? Pero bueno, hemos ofrecido también a la gente que tenía sus billetes de Tenerife, pues salir vía Madrid sin costo ninguno. Entonces, pues hemos intentado pues satisfacer a todos los pasajeros pues haciendo ese esfuerzo. ¿Y se ha visto, Antonio, buenos días, demanda? Buenos días, Meyer. Sí, para decirte, nosotros ahora mismo los 2 primeros vuelos los tenemos completamente llenos y los siguientes pues ya tenemos ya una ocupación bastante elevada, ¿no? Claro. Nosotros somos, te quería comentar también, nosotros somos una compañía joven prácticamente, tenemos 10 años de inicio de operaciones, tenemos 7 destinos con vuelos regulares tanto de Madrid a Bogotá, Cartagena de Indias, Lima, Caracas, Tenerife, que como te dije empezamos el 29, y el 23 de mayo inauguramos una nueva ruta de Madrid a Argentina, ¿no? Con 2 frecuencias semanales y en julio pues aumentaremos a 4 semanales, ¿no? Claro. ¿Y la operatividad en Venezuela sin problemas? Sin problemas. Ya te digo, empezó el martes, ayer fue el segundo vuelo, sin ningún problema ninguno, ¿no? Uh-huh. Nuestros aviones pues son tipo Airbus 330, son de fuselaje ancho. Es un avión que la más importante compañía aérea del mundo son las que utilizan, ¿no? O sea, sí. No, yo me refería sobre todo si funcionaban ahí con normalidad, si no había ninguna dificultad a la hora de... No, para nada. Y qué bueno. Desde que hemos empezado, desde que iniciamos en su día la ruta de Tenerife, que fue en el año 2018, hasta la hora interrumpida por lo que ya todos sabemos, no ha habido ningún problema de operativa en el aeropuerto de Maiquetía. Al revés, todo lo contrario. Y Antonio, ¿qué pasó con todos aquellos pasajeros que tenían previsto viajar en estos meses de parálisis y quizás ya tenían esos vuelos y pasajes adquiridos o reservados? Sí, nosotros, todos esos pasajeros que no han podido volar, evidentemente, pues le estamos dando opciones, le estamos reprogramando todos sus vuelos. Ahora, a partir de que tenemos el vuelo directo, también, como te dije, también lo hemos hecho vía Madrid, las personas que optaban porque tenían que ir urgente para Venezuela. Y entonces ahora con nuestro vuelo, que ya empezamos la operativa, pues estamos reprogramando su vuelo sin costo ninguno. O sea, dentro de los 6 primeros meses de la cancelación de su vuelo, pues hacemos la reprogramación que ellos pues nos dicen, ¿no? Las agencias, que son nuestro apoyo indiscutible aquí en Canarias, pues contactan con nosotros o los pasajeros directamente con nosotros y le reprogramamos su vuelo a Venezuela, ¿no? De hecho, estaba leyendo por aquí, Antonio, que una política que ha llevado a cabo la empresa ha sido que durante 2 días de los meses de febrero, ya teniendo en cuenta que podían activar el espacio aéreo venezolano, se contemplaba incluso una bonificación, unos descuentos que se habían programado justo cuando se paralizó el espacio aéreo, ¿verdad? Bueno, sí, correcto. Pero ya lo hemos sacado. Íbamos a hacer una promoción que tuvimos que cancelar, evidentemente, porque no teníamos la operativa. Uh-huh. Y hemos sacado una promoción hace 20 días escasamente, con un 50% de descuento para la venta de los nuevos billetes, ¿no? O sea, hemos un poquito aprovechado el inicio y la buena demanda que tenemos de nuestro vuelo, ¿no? Nuestros vuelos siempre a Venezuela han sido pues de alta ocupación. Y este tramo de tiempo que ha pasado desde que se suspendió el espacio aéreo hasta ahora que se vuelve a activar, Antonio, ¿les ha afectado económicamente de alguna manera? No, para nada. Aparte nosotros tenemos
dentro de la empresa tenemos tenemos el ACMI, que tenemos también programado los vuelos para otras rutas. Nosotros volamos, como ya te digo, volamos a Colombia, volamos a Lima y hacemos los charters que estamos haciendo también. Esto es actividad dentro de la compañía. Pues Antonio Luis González, delegado en Canarias de la aerolínea Plus Ultra. Gracias por acompañarnos, buenos días y felices vuelos. Nada, gracias a ustedes, un abrazo. 7:50. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Bueno, y parece que llegan buenas noticias para el sector agrario canario. La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo ha aprobado las enmiendas presentadas por el eurodiputado Gabriel Mato para reforzar el POSEI en el próximo presupuesto europeo. Vamos a saludar ya al propio eurodiputado del Partido Popular, Gabriel Mato. Señor Mato, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, esto ya supone casi un halo de tranquilidad para el sector primario para este próximo periodo de años, ¿verdad? Bueno, sí, supone un halo de tranquilidad, como dices, pero no hay que pararse aquí. Queda todavía largo camino por recorrer, pero es un paso fundamental porque al final el Parlamento Europeo es el que tiene que aprobar con el Consejo el nuevo marco financiero. Y si el Parlamento, ya ahora la Comisión de Agricultura, en su informe dice claramente que es absolutamente necesario que exista el POSEI como un elemento absolutamente distinto y autónomo, financiado en su totalidad por la Unión Europea y que además le dé recursos estables, ¿no? Y además lo cuantifica, pues evidentemente eso es muy importante porque es un informe que es absolutamente necesario, pero sobre todo es un aviso claro a la Comisión de que el Parlamento tiene claro que el POSEI tiene que mantenerse y además pues casi duplicar su cuantía presupuestaria que tiene ahora mismo. No. Gabriel, buenos días, pero no es vinculante entonces esto, ¿no? Que la Comisión haya aprobado esta enmienda. No, ahora mismo no es vinculante, está en la trámite, es el informe que tiene que dar, es la opinión que emite la Comisión de Agricultura. En primer lugar, ahora lo hace Agricultura, tendrá que hacerlo la Comisión de Presupuestos, que lo hará en el mes de abril, en la misma línea, porque también ya está más o menos pactada esa misma enmienda, y luego ya tendrá que seguir el trámite. Pero reitero... Pero es un paso importante no es porque tiene peso esta... No, es que el Parlamento Europeo es quien tiene la última decisión con el Consejo en relación con el marco. Y si el Parlamento ha dicho que exista el POSEI y por cualquier cosa la Comisión dice que no lo acepta, pues el Parlamento dirá no aceptamos el marco. Lo que pasa es que también usted ha dicho, señor Mato, la cuantificación, ¿no? ¿La cuantificación es la que se mantiene, la que se venía destinando hasta ahora o también puede tener una revisión al alza? ¿También cabe esa posibilidad? No, hemos logrado que se incluya en el propio informe, en la opinión de la Comisión, en el anexo donde viene cuantificadas las cifras, que prevea una cifra de 9.100 millones de euros a precios del 2025. Esto es casi el doble de lo que está ahora mismo. Es verdad que ese es un tema que ya veremos, ¿no? Porque lógicamente... Sí, por pedir que no quede, ¿no? Trata de reducir. Pero bueno, no, es que está perfectamente justificado. Nosotros decimos claramente que las asignaciones del POSEI no se han revisado desde 2007, ¿no? Por tanto, tiene que haber un ajuste adecuado para reflejar lo que ha sido el impacto acumulado de la inflación, entre otras cuestiones. Por eso, bueno, está perfectamente justificado. Pero en todo caso, yo creo que el paso fundamental es que se reconozca la importancia de mantener el POSEI, no a los planes nacionales, sino como un elemento absolutamente separado de la PAC, independiente y autónomo. Sí, esto es importante explicárselo a todos los que nos siguen hasta ahora de la mañana, ¿no? Porque estamos hablando del POSEI, más de uno se le escapa la importancia que tiene este paso de aprobar la enmienda en la Comisión. ¿Cómo estaba antes y qué es lo que pedimos ahora, Gabriel? Bueno, estaba hasta este momento, hasta el 27, estaba bien. Nosotros lo teníamos más o menos funcionando perfectamente el POSEI. Me refería en la propuesta, ¿no? No, en la propuesta no aparecía el POSEI. Lo que aparecía era un plan nacional, un fondo común global en el que no aparece el POSEI con nombre y apellidos. Y ese era el gran problema y el gran riesgo, porque los estados, los países, podían decidir a dónde destinaban las cantidades que te daban. Ahora no, ahora lo que pretendemos y estamos exigiendo es que siga con nombre y apellidos, es decir, que no pueda un estado miembro
cualquiera España dedicar el dinero, en vez de al POSEI, a hacer carreteras, por decir una cosa, ¿no? Que las perritas vengan directamente para nuestros agricultores y ganaderos como han venido siempre, ¿no? Y que no pase por las arcas del gobierno de España, porque nos da mucho miedo. Sí, como dijimos la última vez que estuvo aquí, Gabriel, que si pasa por las arcas de España y se le ingresa ese dinero desde la Unión Europea a España, pues en función de la aritmética parlamentaria, a lo mejor España puede decidir que ese dinero que antes le tocaba a Canarias se vaya para otro sitio, ¿no? Para Cataluña, por ejemplo. Sin lugar a dudas, lo ha explicado perfectamente. Por eso la cuestión es muy clara. El POSEI tiene que seguir en el marco financiero hasta 2034, con nombre, apellidos y una dotación adecuada. Hemos dado el primer paso, fundamental, y vamos a seguir, desde luego, mientras yo pueda, vamos a seguir hasta conseguirlo. Y lo importante que es contar con estos fondos, con estas ayudas, señor Mato, lo digo por este entorno de conflicto internacional que atravesamos y el daño que se le puede hacer a la agricultura, al sector agrario de las islas. Sin lugar a dudas, esto viene a agravar más, ¿no? Pero yo creo que el sector agrario viene sufriendo ya mucho tiempo y viene sufriendo también pues una política, desde mi punto de vista, absolutamente errónea de la Unión Europea, en la que cada día ha puesto más dificultades, más burocracia a los agricultores, haciéndoles, bueno, pues muy difícil, ¿no?, poder seguir dedicándose a este cultivo. Si a eso le añadimos, desde luego, posibles riesgos ante los acontecimientos que están sucediendo ahora mismo y el riesgo que estaba evidente encima de la mesa de no tener una ficha financiera adecuada del POSEI, reitero, con nombre y apellidos, que es lo fundamental, pues evidentemente teníamos en grave riesgo el futuro de nuestro sector. ¿Y cómo se está viviendo desde la Unión Europea, señor Mato, precisamente este conflicto desde el seno de la Unión Europea, este conflicto internacional, que ya se avisa que será largo? ¿Y qué le parece también la postura de España? Bueno, con mucha preocupación, evidentemente, y la postura de España a mí me parece absolutamente incomprensible e inaceptable, ¿no? Yo creo que en un tema de este calado, evidentemente, lo que un gobernante serio primero que tenía que hacer es hablarlo con el Congreso, con el Parlamento, con la oposición, y no tomar decisiones, bueno, que nadie entiende ahora mismo y que además, bueno, ni ellos mismos, ¿no? Porque van modificando según hable uno u otro, pero en todo caso yo creo que nos estamos quedando muy aislados del resto de socios europeos, lo cual es un error y tampoco tenemos por qué abanderar ninguna lucha contra nadie. Ya. No, yo lo que iba a comentar es que están otra vez los ganaderos asustados de que esto vaya a suponer un disparate de incremento de precios de todos los insumos, de todo el alimento de sus animales, ¿no? Que puede darse esto de nuevo otra vez, ¿no? Sí, cualquier tipo de cuestión como una guerra, lo que supone es incertidumbre y desde luego riesgos evidentes. Por eso, bueno, hay que intentar, lógicamente, el actuar conjuntamente, actuar con sensatez frente a esos riesgos y desde luego esperemos que una vez más no tenga que pagar la factura de cualquier cosa que pase el sector agrario. No, y le quería preguntar también qué peso tiene la carta de Pedro Sánchez, que sé que usted estaba preguntando si esa carta se había enviado, si se había recibido. ¿Qué peso tiene esa carta? Bueno, es muy curioso, ¿no? Bueno, yo digo que nunca es tarde si la dicha llega, pero es verdad que habían anunciado una carta hace mucho tiempo y casualidades del destino, pues fue ayer cuando anuncian esta carta, precisamente cuando yo ya había dirigido a la Comisión Europea preguntándole si efectivamente había esa carta, en qué términos y cómo era. Yo creo que esa carta está bien, bueno, pues me parece muy bien todo el apoyo que se pueda conseguir, es bueno. Pero les costó enviarla, lo que quiere decir usted. Bueno, yo creo que no vinieron forzados, yo creo un poco por la propia pregunta, pero no, a mí no me importa. Lo que yo echo de menos es algo, si es que no hace falta mucha carta, hace falta una declaración clara y solemne del presidente del gobierno diciendo que si el marco financiero no contempla el POSEI, no lo apoyará. Es así de fácil. España tiene derecho a veto. Se necesita unanimidad para aprobar el marco financiero. Con que el presidente del gobierno de España diga que no va a aprobar el marco financiero si no contempla el POSEI, está el problema resuelto. Y una subida de precios ahora mismo está justificado, lo digo porque estamos en los primeros días de este conflicto internacional y lo digo por las dudas que puede generar el hecho de que ya se empiecen a subir determinados precios. Ya lo comentaba Mayer con el tema de los insumos a los agricultores, en este caso a los ganaderos, o tendríamos que esperar más en el tiempo para saber las consecuencias, señor Mato. Hombre, yo creo que siempre se encienden las alertas, ¿no?, rojas, y tenemos ese temor, pero es verdad que hay que ver, porque muchas veces nos preocupamos, que está bien preocuparse, pero que luego los efectos no son tal como uno a lo mejor prevé, no se preocupa. Yo creo que es muy pronto para decir cuál va a ser el peso real
que tenga esta situación, pero tampoco conocemos el tiempo que durará ni en qué términos se va a ir desarrollando. Ojalá no dure mucho, dure muy poco y se resuelva de forma satisfactoria. No. Gabriel, si hacen caso a la propuesta que ha hecho de que se duplique, nos decía, ¿no? El dinero del POSEI, Sí, casi se duplica, sí. ¿se duplicaría aquí en Canarias también lo que teníamos de POSEI? Sí, luego hay un reparto para todas las regiones ultraperiféricas, pero evidentemente nosotros tenemos una parte importante de ese pastel, ¿no? Y sobre todo es que tenemos un argumento muy fácil, es que no se ha actualizado desde el año 2007 y han cambiado muchísimo las circunstancias. Y por eso parece lógico que digamos, oiga, no me siga manteniendo porque los costes ahora son tremendamente más altos de lo que eran entonces, ¿no? Pero repito, yo creo que el primer paso, que es el fundamental, es que el POSEI siga en el marco financiero hasta 2034, que tenga una ficha financiera adecuada y si es el doble o es menos del doble, es un 10, un 15, un 20%, al final no es lo de menos, pero tiene menos importancia que mantener el... No hablaremos de cifras si no mantenemos el... A mí no me gustaría que digan, no, hay 10.000 millones para programas operativos, pero que no vengan con nombre y apellidos y que el gobierno de España, el de Portugal o de Francia pueda utilizarlos libremente. Nosotros negamos totalmente la renacionalización de los fondos. No olvide usted que tenemos pendiente el debate de Mercosur, ¿eh? No se me olvide de eso. Sí, no, yo encontré que, por cierto, creo que hay una buena noticia también, ya se ha aprobado la cláusula de salvaguardas, el reglamento de salvaguardas, el martes se firma el miércoles definitivamente, y por tanto, pese a los que forzaron que se aplique provisionalmente, creyendo que iban a acabar con Mercosur, y lo que han hecho ha sido acelerar su puesta en marcha, pero por lo menos hemos conseguido que haya un buen paquete de salvaguardas que desde luego yo estoy convencido que van a hacer que no tengamos ningún tipo de problema. Pues Gabriel Mato, eurodiputado, gracias por acompañarnos, buenos días. Muchas gracias a ustedes, un abrazo fuerte. Bueno, llegamos a las 8 de la mañana, vamos ya con nuestros compañeros de Buenos Días Canarias, saludamos ya a Pilar Rumeu. Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Estíbaliz Mayer, buenos días, Canarias. Denuncian situaciones de extrema